Bueno, hoy llegamos a la conclusión. El primer punto de la conclusión, el punto A, dice Dios, alguien que se relaciona. Lo que vamos a ir haciendo hoy es leer estos puntos, comentarlos un poco, para intentar llegar a algo que clarifique esta doctrina en lo posible. Y el punto A dice Dios, alguien que se relaciona. Sí. ¿Quién va a leer el punto? Yo. Desde la eternidad lo vemos hablando, diciendo e interactuando. En relación a su pluralidad, no hay versículos que utilicen explícitamente el término Trinidad, pero sí sabemos que solo tres comparten el atributo de eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juntos trabajaron en la creación y juntos también se manifestaron al hombre, diseñando, ejecutando y sosteniendo el plan de la redención. Dios es amor, y esa característica de su esencia no solo se manifiesta en la relación trinitaria, sino que toma la iniciativa acercándose a sus criaturas, revelándose a sí mismo con la intención de restaurar la relación interrumpida por el pecado y mantenerla con el vínculo del amor. Cuando vemos en los atributos de Dios esta característica, cuando hablamos, por ejemplo, de la inmanencia de Dios y de la trascendencia de Dios, nos referimos a que Dios, como espíritu, habita todo el universo y más allá. Él es el creador de todo y lo llena todo. Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero su trascendencia no lo hace lejano. Eso lo vemos cuando hablamos en atributos de Dios, de esta característica, de este atributo de Dios. Sino que también dice que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Él no está lejos. Hay una serie de versículos que también lo muestra cercano a nosotros, porque Él quiere relacionarse. No es ese Dios aislado, lejano, intocable, que nunca se puede llegar, sino que podemos tener, como hijos de Dios, con más razón, el privilegio de poder entrar a su presencia, de estar en comunión con Él, de sentir que Él está con nosotros, que nos habla, que se comunica, que nos aconseja, que nos guía. Tiene que ver con eso, esto de la relación que Él tiene personal con nosotros, pero al mismo tiempo es el que controla todo lo que Él creó, lo llena todo. O sea, por eso decimos que es alguien que se relaciona. Cuando hablamos de la personalidad de Dios, decíamos que justamente para ser persona tiene que tener todas esas cualidades que le permiten relacionarse, comunicarse, tener una relación afectuosa. Bueno, este Dios que se relaciona, fundamentalmente se relaciona sobre la base del amor. ¿Por qué se relaciona? Porque nos ama. ¿Por qué se relaciona en la eternidad con el Hijo y con el Espíritu? Cuando crean en conjunto. Hagamos, ¿se acuerdan todos esos plurales que veíamos en los pasajes bíblicos? Habla de que este Dios no está aislado de las otras personas, sino que siempre están juntas, porque hay una relación de amor entre ellos. El Padre ama al Hijo, y el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se relaciona con el Padre y con el Hijo sobre esta base del amor. Bueno, esta cualidad o esta característica de que Dios es amor y que por eso se relaciona con sus criaturas, es un poco lo que da respuesta a un interrogante que surgió, no sé si acá o en otro grupo, sobre por qué Dios, sabiendo que el hombre le iba a dar la espalda, ¿vos dijiste? La clase pasada. ¿Por qué creó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué nos creó? Si sabía que no le íbamos a mandar. Bueno. Banquina, sí, banquino. ¿Y por qué preparó una eternidad para aquellos que creen en Él, que aceptaron el sacrificio de su Hijo? Porque se sigue basando en el amor.
Porque Dios amó a sus criaturas, a su creación y a sus criaturas desde el principio, aún sabiendo lo que iba a ser la caída, la consecuencia del pecado, porque ama a sus criaturas, envió a su Hijo. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Para que esa relación de amor no se pierda, porque todos estábamos condenados a estar alejados para siempre de Dios, ¿no? Sin embargo, envía a su Hijo porque Él quiere mantener en la eternidad una relación de amor con sus criaturas. Criaturas que aceptaron ese amor de Dios y quieren mantener esa relación de amor con Dios. Por eso es un error y es una herejía decir de que Dios, como es amor, va a salvar a todo el mundo, que todos van a ir al cielo. No, no todos van a ir al cielo, porque Dios quiere dejar entrar en su cielo a aquellos que le aman, como Él los amó primero. El que no ama a Dios no va a entrar al cielo de prepo. ¿Se entiende la expresión? Porque Dios sigue siendo amor y quiere relacionarse dentro de la esfera del amor. No por temor, especulando con el terror de la gente. Bueno, yo voy, me porto bien para entrar al cielo y con Dios no quiero saber nada, pero me voy a hacer las cosas como para entrar al cielo. Olvídate que vas a entrar al cielo si pensás así, porque la relación y las puertas del cielo se van a abrir a aquellos que aman a Dios. El que le dio la espalda a Dios y que no quiere saber nada con Dios, no va a entrar, porque Dios, si bien Dios ama a toda su creación, el que no quiere tener una relación de amor con Él y le ha dado la espalda siempre, no va a entrar a su presencia. Punto B. Aceptar la deidad de las personas conduce a aceptar la verdad de la doctrina. Un texto clave es Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la fórmula del bautismo, las tres personas aparecen en igualdad de autoridad. Por tanto, si se reconoce la deidad de uno, se acepta también la de los otros dos. En los intentos por desacreditar la Trinidad, se argumenta que este es un versículo adulterado o interpolado y por lo tanto no se lo puede tomar en cuenta para sostener la doctrina. Los textos válidos son los que mencionan solamente el nombre del Hijo, en Hechos 2:38, 8:16, 10:43-48, 19:5, 22:16. No obstante, se termina reconociendo que el Hijo posee la autoridad divina e interactúa con el Padre y el Espíritu Santo en la salvación y santificación del creyente. 1 Corintios 6:11. Por lo tanto, no es ninguna herejía mencionar explícitamente a las tres personas, porque también al hacerlo en el nombre de Jesucristo, se las reconoce implícitamente. Hay que negar la deidad del Hijo y del Espíritu Santo para negar la doctrina. Este punto B es importante y es uno de los puntos claves del curso, porque estamos hablando de aceptar la deidad de las personas. No hay problema en aceptar la deidad del Padre, pero siempre hubo problema en aceptar la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. En el pasaje del bautismo de Jesús, ¿se acuerdan que veíamos que es un pasaje importante porque muestra a las tres personas de manera simultánea? Pero también en la fórmula bautismal, cuando se bautiza, se utiliza lo de Mateo, o lo de Mateo 28, donde Jesús dice, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera que se entiende que las tres personas, o sea que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en igualdad de divinidad, en igualdad de esencia,
Sí, en el resto de los pasajes que hablan del bautismo, que son los que tenemos en Hechos 2:38, 8:16, 10:43, 19:5, etc., se habla de que el bautismo es en el nombre de Jesús. O sea, se enseña a la iglesia a hacer los bautismos en el nombre de Jesús. De acá también se agarran las sectas de solo Jesús. Justamente ellos dicen, yéndose al otro extremo, solo Jesús es Dios. O sea, solo Jesús es el que merece el atributo divino. El Espíritu Santo pasa a ser una energía, pasa a ser la fuerza de Dios, pero no una persona, sino algo que trabaja sujeto al Padre y al Hijo en inferioridad de condiciones, porque no es persona, sino fuerza. Subordinacionismo. Bueno, el subordinacionismo es correcto, pero en tres personas. Al Espíritu Santo ellos no lo reconocen como persona, Claro. sino como una fuerza. Entonces, la clave está en que, bueno, en la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 6:11, el último texto que aparece ahí, viene después de la frase que dice, no obstante, se termina reconociendo que el Hijo posee la autoridad divina e interactúa con el Padre y el Espíritu Santo en la salvación. ¿Tienen 1 Corintios 6:11? Y esto erais, perdón. No, sí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús y el Espíritu Santo trabajando en la santificación. Por lo tanto, no es ninguna herejía mencionar explícitamente a las tres personas, porque también al hacerlo en el nombre de Jesucristo se las reconoce implícitamente. Hay que negar la deidad del Hijo y del Espíritu Santo para negar la doctrina. ¿Creemos que el Espíritu Santo es Dios? ¿Hay pasajes bíblicos que hablan de la deidad del Espíritu? Amén. Hay. ¿Jesucristo es Dios? Amén. ¿Hay pasajes que hablan claramente de eso? También. Y el Padre, el creador, el diseñador de todas las cosas, también es Dios. Y pasamos al punto C. Perdón, y Jesús, cuando el Espíritu habla con María, que dice, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahí ya te está diciendo que venía Es Dios, que se encarna. sí. Punto C, Giselle. El Espíritu Santo confirma lo que la lógica rechaza. Los primeros cristianos no tuvieron dificultad en aceptar la deidad de Jesús. Ellos fueron testigos presenciales de su gloria. Confirmaron la encarnación, Juan 1:14, y experimentaron la guía y la acción poderosa del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar los ataques del gnosticismo y no aceptaba la humanidad de un Dios. Eso de ser 100% Dios y 100% hombre escapa de la comprensión y a la lógica. Sin embargo, los testigos de la resurrección no tuvieron ese conflicto, porque vieron las heridas de la cruz en un cuerpo vivo, cuando había estado muerto. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 26, 28. Ningún hombre tiene poder para resucitarse a sí mismo. Solo Dios puede hacer eso, Juan 10, 18. El milagro de la encarnación es aceptado por la fe y la convicción del Espíritu Santo en aquellos que creen. Los que no aceptan este hecho son guiados por otro espíritu. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Primera de Juan 4, 2, 3 y segunda de Juan 1, 7. Los primeros cristianos no tuvieron el conflicto que tenemos nosotros ahora para tratar de comprender el tema de la encarnación, porque ellos fueron testigos presenciales. Jesús llevó una vida diferente a la del resto, su vida, los milagros, la cruz, la resurrección, la ascensión. O sea, ellos fueron testigos de hechos sobrenaturales que solamente alguien sobrenatural, distinto, podía hacer. La venida del Espíritu Santo podremos incluir, algo que Jesús anunció que iba a suceder. O sea, todo lo que los primeros discípulos y los primeros cristianos vivieron en el primer siglo, lo pudieron comprobar de una manera tan evidente. La persecución, porque Jesús les dijo que iban a... También. Y les pasó. Los cumplimientos proféticos. O sea, ellos experimentaron la verdad de Dios revelada a través de Jesucristo. O sea, no tenían problema porque lo vivieron. Lo que hemos visto y oído. Eso es. Claro, uno ve Juan, el Evangelio de Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, fueron testigos presenciales y por más que venga alguien a decirle otra cosa o a negar eso, era negar la realidad que ellos experimentaron. Entonces no fue necesario tampoco desarrollar una doctrina para que ellos se afirmen en eso y lo acepten por fe. Porque lo aceptaron por fe, pero aparte lo aceptaron por las evidencias. O sea, fueron testigos de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Pero como habíamos dicho, después las herejías que fueron metiéndose en la iglesia y que cuestionaban la deidad de Jesús, hicieron que los apóstoles escribieran en sus cartas, ahí sí, desarrollando lo que ellos vivieron con Jesús y desarrollando una doctrina, una enseñanza para que la gente que se convertía sin haber conocido a Jesús supieran quién fue y que realmente creyeran que era el Hijo de Dios. Eso fue lo que a lo largo de los primeros 3 siglos, 4 siglos, se desarrollara y se debatiera tanto esto porque se negaba la deidad del Hijo. No puede ser que alguien que haya vivido como hombre fuera un Dios, por un lado. Y por otro lado, se le negaba, y hasta el día de hoy, algunas sectas y hasta algunas denominaciones cristianas, no adoran a Jesucristo de la misma manera que al Padre, y menos al Espíritu Santo. Inclusive, hasta no hace mucho, cantábamos algunas canciones. Yo recuerdo que había una canción que adoraba al Padre: Padre Santo te adoro, Jesucristo mi Salvador. ¿Se acuerdan de esa canción? Esperamos en ti. Claro. Jesucristo. O sea, adoraba al Padre, exaltaba al Hijo, pero al Espíritu Santo no se le daba, no había ninguna exclamación de alabanza o de adoración, sino como que es una que esperábamos en el cuidado, la cobertura, el poder del Espíritu Santo, pero no como persona, aún dentro de iglesias cristianas. Sí, no hay mucho que hablar. Expresiones de adoración hacia el Espíritu Santo casi que no hay. Sí al Padre, sí al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Porque hay mucha influencia ahí del arrianismo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son una secta, no es una iglesia. Creen que el Espíritu Santo no es una persona y no es digna de adoración. Fíjense. Por ende ellos no creen en la Trinidad. Por supuesto, no creen en la Trinidad. Los testigos. Claro, los mormones tampoco. Por eso el conocer o el tratar de conocer esta doctrina de la Trinidad y los pasajes que estuvimos viendo que enfatizan la importancia de la deidad de las personas,
A nosotros nos viene bien a la hora de predicarle a un testigo de Jehová o a un mormón o a alguien o a un judío, porque los judíos tampoco creen. Eso te iba a preguntar, ¿el judaísmo cómo...? El judaísmo no cree en Jesús como el Mesías. No, pero ellos Y no están creen, esperando un Mesías claro, pero tampoco ellos creen que el Mesías prometido que va a ser Dios. sea Dios encarnado. Justamente hay un testimonio de un judío mesiánico, que un judío tradicional que se convierte al cristianismo, que acepta a Jesús como el Mesías. Y dice que lo que le costó al principio, lo que más le costó, es reconocer a Jesús como alguien que merece ser adorado. Porque a él siempre le enseñaron que Jesús, en el caso de Jesús, hijo de María, 100% hombre, no puede ser adorado porque es hombre, no es Dios. Claro, no tiene la doble naturaleza de Claro, Jesús. el judío de por sí puede aceptar al Mesías, pero al principio le cuesta mucho aceptar que Jesucristo es el Mesías porque fue hombre. Claro. No le cuesta aceptar al Mesías como hombre, le cuesta aceptar que ese Mesías sea Dios encarnado. Porque también ellos vienen con los mandamientos, que claro. solo a Dios adorarás, o sea, como solo ante Él te vas a postrar, y es como un... El Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el judío cree que Dios, el creador de todas las cosas, es uno, y por lo tanto su deidad aplica a esa primera persona. Los demás, Jesús es como que tiene una aparición en la historia, antes no existió, tuvo un comienzo en el tiempo, por lo tanto no goza del atributo de la Trinidad, de la eternidad. Ajá. ¿Se va entendiendo? Por eso él decía, a mí me costó hasta que entendí que Jesús es hombre, pero también es Dios. Y ellos creen que Jesús, ahora que aún cuando lo aceptan como Mesías, como sí, pero no como Dios, pero ¿a dónde estaría ahora Jesús? ¿Qué sería? ¿Para el judío mesiánico? Sí. No, bueno, el mesiánico ahora cree. Sí. Pero viste que hay judíos como, bueno, fue un profeta más, fue un hombre. No, para el judío tradicional Jesús ni siquiera, o sea, es tratado como un falso profeta. No niegan la historicidad de Jesús, pero ¿por qué? Porque ellos tienen información acerca de María, la historia de José, de María. Claro. Es más, lo tratan con burla, con desprecio. Lo tratan literalmente usan un término, Yeshua ben Pandera, Jesús hijo de una ramera, o hijo de una prostituta. Lo insulto, o sea, es insulto. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús nace de mujer. Fue un hijo natural de María. Que no estaba casada con José. Claro. Por lo tanto, es una relación ilícita, y entonces no lo aceptan, porque para ellos aquel que Dios envíe tiene que ser alguien puro. No pueden aceptar a ese Jesús que también muere en una cruz, en una muerte maldita. Dice, nuestro Mesías no es así. No nace de esta manera, ni muere de esta manera. O sea, siempre el judaísmo tradicional tiene su negación hacia el Jesús de la Biblia. Pero no niegan al Mesías, ellos lo esperan todavía. Y estábamos viendo el tema de la deidad de las personas. Decíamos que la iglesia al principio no tenía ese conflicto. Siempre fueron los religiosos, el judaísmo tradicional, los fariseos, que debatían con Jesús y lo querían matar porque él decía que yo y el Padre uno somos. Y lo querían apedrear porque ellos entendían que Jesús se hacía Dios, de la misma naturaleza divina. Entonces lo querían eliminar. Todavía hoy, dentro de iglesias cristianas, se debate esto,
y no lo toman a Jesús como digno de ser adorado porque es un ser creado, si se adora a Jesús y al Espíritu Santo, se están adorando a tres dioses. Pues si acá nosotros estamos viendo que cada persona tiene atributo divino y tiene esencia divina. Entonces, un unicista, ¿de qué nos va a tratar? Herejes. ¿Y qué más? Politeístas. Politeístas, porque estamos adorando a tres dioses. Claro. Por eso en las canciones omiten la adoración al Hijo y al Espíritu. Solo se adora al Padre. Esto es un asunto que uno dice, bueno, para nuestra salvación, ¿es necesario aceptar esta doctrina? Y uno diría, al principio no es necesario entender la doctrina, porque si no la entendió San Agustín, Tomás de Aquino y todos los teólogos capos de la historia del cristianismo, no vamos a pretender que la entienda alguien que recién escucha hablar de Jesús, ¿no? Pero vamos ahí a leer el último punto. Bueno, antes los pasajes de 1 de Juan y 2 de Juan. ¿Cómo escribe Juan advirtiendo sobre esto? Porque ya en esa época había ataque contra la doctrina de la deidad de Jesús. Por eso él dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿De quién es? Es de Dios. Jesucristo ha venido en carne. Si ha venido, ¿de dónde ha venido? El Padre. O sea que existía en la eternidad, ¿no? Al encarnarse y al venir de otro lugar es que ya preexistía. Claro. Y después sigue diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y que ahora ya está en el mundo. Y el otro texto dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El que no confiesa, el que no acepta la encarnación. Si hay una encarnación, es porque antes de la encarnación, ¿qué era en su naturaleza? Divino. Espíritu. Y acá, mira, porque se me vino a la memoria en Juan 17:5, cuando Jesús ora al Padre y dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí en el 17 habla mucho de eso que compartían. Sí, todos esos textos lo vimos y está llena la Biblia de pasajes que hablan y muestran a Jesús con el Padre como una persona, ¿no? Con su personalidad propia, pero habitando en la eternidad con el Padre. Y el último punto, el de... Importancia de la doctrina. No pasa por la capacidad de entenderla plenamente o de explicarla convincentemente, ni siquiera es una condición inicial, confesarla para nuestra salvación, porque después de haber creído, el Espíritu Santo se va a encargar de confirmarla por las evidencias escriturales y por la propia experiencia personal a medida que vayamos creciendo en nuestra comunión con el único Dios verdadero. La realidad de un Dios, en esencia, manifestado en tres personas, supera todos los intentos de una limitada y natural lógica humana, por entender al Dios de la Biblia, sobrenatural e ilimitado. Considero que, de todos los puntos estudiados, el que trata la participación de la Trinidad en la redención es la base donde se sustenta nuestra fe. Negarla sería negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Quizás por esta razón Tertuliano decía, trata de explicarla y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás el alma. ¿Qué conclusión? Que no le expliquemos. ¿Eh? Que no le expliquemos.
Fluyamos. Pero es importante. Sí. Está relacionado con los textos de Juan que leíamos recién. Negar la Trinidad, negar la deidad, es quitarle eficacia al sacrificio de Cristo. Es negar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque en la doctrina de la redención, ¿qué era necesario para que el sacrificio sea válido? ¿Cuál era la condición necesaria, indispensable, para que el sacrificio sea válido para el perdón de los pecados? Un cordero sin mancha. Sin mancha. Un cordero sin mancha, Perfecto. sin pecado. Ujú. ¿Quién reúne esa condición? Por lo tanto, ¿qué tiene que ser para que reúna esa condición? Divino, o sea, Dios. Dios, claro. Porque ningún ser humano puede reunir esa, ni animal, ni humano, ni nada. Por eso hasta su concepción es a través del Espíritu Santo y no es de manera natural. Muy bien, no. ¿Viste? Me acordé. Por eso la manera en que nació, por eso en la manera que fue concebido, tuvo que ser así para que pudiera tener esa condición indispensable de ser sin pecado. Por eso el sacrificio de Jesús es válido, sigue siendo eficaz, porque es el único sin pecado en condiciones de pasar por la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, siempre la Biblia habla del Dios que se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Tenía que ser Dios, o sea, tenía que ser divino. Si yo niego la deidad de Jesús, estoy negando la eficacia de su sacrificio. Claro. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene? Por eso también muchos se aprovechan bueno, aparte de creer en Jesús, tenés que poner plata, tenés que hacer sacrificio, tenés que, cumplir promesas. Aparte de la fe, le agregan las obras. Pero no, el sacrificio de Jesús fue suficiente porque ya eso cubre todo. Todo lo que nosotros hayamos hecho es cubierto por la sangre de Cristo cuando lo aceptamos por fe. Por eso es importante aceptar la deidad del Hijo. Si yo niego la deidad del Hijo, pongo en duda la eficacia de su sacrificio y por lo tanto de mi salvación. Es hermoso, es hermoso entender esto y aceptar esto, porque nos da paz. No necesito otra cosa. El mismo Dios pagó por mí encarnándose. Y la última frase del último párrafo dice, negarla sería negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Por eso la frase de Tertuliano es la conclusión perfecta. Ese es el que hacíamos al principio. Trata de explicarle. Claro. Al principio, ¿cómo comenzó el curso? Con la leyenda del nenito con el balde en la playa. ¿Qué le decía? Bueno, vos me decís que es imposible que yo vacíe el mar en este huequito. Bueno, lo mismo. Claro. Es lo mismo que vos querés tratar o intentar entender la doctrina de la Trinidad. Bueno, por eso dice, trata de explicarla y perderás la cabeza. Pero trata de negarla. Por eso lo más importante de este curso es aprenderse los textos que hablan de la deidad de Jesús y de la deidad del Espíritu Santo. Si yo tengo presente ese atributo de Dios en la persona de Jesús, su deidad, su eternidad, su omnisciencia, bueno, todos los atributos de Dios que también están en Cristo, ya está, no necesito que nadie venga con otra cosa distinta, sino que por el contrario, yo tengo mucha información para aportar y para presentar como evidencia de que Jesús es Dios. Es el Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús. El Padre y el Hijo, bueno, el Padre siempre fue invisible. El Hijo dio a conocer, reveló al Padre en el cuerpo de Jesús. Pero cuando Jesús ascendió, ¿a quién dejó para que habite en la iglesia y en nuestra vida? Al Consolador.
O sea, cuando decimos que la Trinidad habita en nosotros, habita en la persona de ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se entiende? Jesús dijo, ¿se acuerdan de ese pasaje? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos, plural, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, ¿quién viene a nosotros y vive en nosotros? Es Dios en las tres personas, pero puntualmente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a habitar y a gobernar nuestra vida. O sea, es Dios en la persona del Espíritu Santo. Por eso ahí la ilustración del triángulo ese, ¿no? Que trata de explicar la Trinidad, es que, bueno, es así como Dios habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Bueno, lo que tienen como anexo, bueno, termino leyendo el credo de Atanasio. El credo de Atanasio un poco es el resumen de todo el curso. Los dos primeros son los más conocidos, son una síntesis de lo que es el credo niceno, el credo apostólico. ¿Qué dice el credo de Atanasio? Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre. Subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino uno, Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno, totalmente, no por confusión de su sustancia, sino por unidad de persona.
Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos concediste para ver lo que dice tu palabra acerca de tu esencia, de tu divinidad, de tu Hijo, del Espíritu Santo y del rol que tuvieron y tienen en nuestra vida y en la historia del mundo. Nuestra redención se pudo conseguir gracias al propósito del Padre, a la obra del Hijo y al poder del Espíritu Santo que nos sigue ministrando en este tiempo. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo. Queremos rogar que el Espíritu Santo pueda hacernos recordar lo que hemos visto en este curso y que en el momento apropiado tú lo puedas usar para que compartamos nuestra fe con aquellos que dudan o que no creen o que les cuesta aceptar lo que estuvimos viendo, Señor, y que aún nuestros propios hermanos en la fe que necesitan afirmarse, fortalecerse. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas y que podamos afirmar nuestra esperanza. Dejamos en tus manos nuestras vidas, oramos por los que no pudieron conectarse o no pudieron venir por problemas de salud, que tu mano de poder los esté cubriendo. Amén. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Amén.